El carro, la partida del héroe. Con rapidez y resolución, el héroe se ha subido a su carro, con el fin de adentrarse en el mundo y vivir sus propias experiencias. A sus espaldas deja la ciudad de su infancia, que hasta el día de hoy le ha brindado protección y una tranquilizadora sensación de seguridad. Lleva un bastón en su mano derecha, cuya punta dorada representa los nobles objetivos que desea alcanzar: la conquista del tesoro, la liberación de la bella prisionera, la búsqueda de la hierba de la vida o la recuperación del paraíso perdido. El héroe es presentado como el dios de la primavera, a quien la gente adora como un salvador, porque ofrece cálidas y fértiles estaciones y los libera del frío, la oscuridad y las privaciones del invierno. En todo Occidente se considera a este dios joven y hermoso, hijo de la diosa de los cielos. La vestidura de la diosa reproduce en un cielo estrellado, igual que la cubierta del carro en la carta. El cinturón del zodiaco que lleva puesto el héroe es el que ella le entregó, como charreteras. En los hombros lleva dos máscaras, con las caras de la luna, que posiblemente simbolizan a la reina de los cielos, adorada también como diosa de la luna. Sin dar mayores explicaciones, White llamó Urim y Tumim a estas máscaras, que se mencionan en numerosos sitios del Antiguo Testamento. Aparentemente eran instrumentos oraculares de los grandes sacerdotes del antiguo pueblo de Israel, usados en los ritos celebrados en honor a la gran diosa. De la misma forma que en algunos cuentos de hadas el héroe lleva una estrella en la frente, la corona del conductor del carro está adornada con una estrella octogonal que, como el número 8, simboliza la conexión con las cosas más elevadas. Por otro lado, el cuadrado en su pecho relacionado al número 4 representa la realidad terrenal. Esto también le identifica como el sabio que viene de los cielos. 8. A la tierra. 4. Para llevar a cabo su gran tarea. Por otro lado, el cuadrado en su pecho relacionado al número 4 representa la realidad terrenal. Esto también le identifica como el sabio que viene de los cielos, a la tierra, para llevar a cabo su gran tarea. Nosotros estamos muy familiarizados con este tema, que encontramos en diversos mitos, como por ejemplo en Jesucristo, quien bajó a la tierra como hijo de la Virgen Celestial para redimir a los seres humanos. Dos esfinges tiran del carro del héroe, una blanca y otra negra, aunque cada una de ellas contiene, al mismo tiempo, el color de la otra. Existe por tanto una analogía con el simbolismo del Tao, el signo chino de la totalidad. El negro y el blanco representan la dualidad con que nuestra mente consciente percibe la realidad. Sin embargo, no podemos afirmar con certeza que la realidad sea como nosotros la vemos. Solo sabemos que nuestra conciencia es incapaz de percibir nada si no cuenta con la referencia del polo opuesto. No podríamos, por ejemplo, reconocer lo masculino como tal si no conociéramos lo femenino. Sin tensión no habría relajación. Sin una imagen del diablo no podríamos plantearnos la idea de Dios como la suma de todas las cosas buenas. Si no existiera la muerte, no seríamos conscientes de estar vivos. La vida solo tiene sentido en definitiva a partir de la certeza de la muerte. Aunque hemos nacido como parte de esta dualidad, durante nuestra infancia no éramos conscientes de ello. Este fenómeno se nos ha ido revelando poco a poco con el progresivo desarrollo de nuestra personalidad. La expresión desarrollo de la personalidad resulta bastante acertada para definir el desarrollo de todo aquello que es inherente a nosotros mismos. Hablando de forma figurada, todas las posibilidades de la mente inconsciente son simples, innatas, es decir, no desarrolladas, indiferenciadas. Desarrollarlas significa tomar conciencia de ellas, elevándolas por encima de su simplicidad inconsciente y desplegándolas ante nuestra conciencia polarizada, para poder así reconocerlas. A través de estos pasos hacia la percepción, llegamos a comprender de forma cada vez más eficaz y diferenciada la realidad exterior, así como nuestro potencial interno.
Lentamente nos vamos haciendo conscientes de que vivimos en la tensión entre opuestos, igual que la energía de un imán que atrae o repele. Siempre existe tensión en una polaridad. Con mucha frecuencia experimentamos fricciones a causa de esta tensión y nos agotamos yendo de un extremo al otro, que son las dos posibilidades de la polaridad. Y en nuestro esfuerzo por hallar claridad, por encontrar una solución, tomamos partidos en los conflictos. Determinamos que uno de los polos es bueno y correcto y el otro malo y erróneo, generando con ello deseo y consideración hacia el primero y temor y rechazo hacia el otro. Sin embargo, en la medida en que avanzamos en este proceso, comenzamos a percibir que no estamos haciendo justicia a la realidad, demasiado compleja para reducirla a una forma tan elemental. Cada vez que lleguemos a la conclusión de que hemos alcanzado la verdad, podemos al mismo tiempo afirmar con toda seguridad que no es así. Es más, creer que se está en posición de una verdad absoluta conduce al ser humano, antes o después, a una actitud tiránica, desde la que intenta convencer a los demás de la supuestamente única forma correcta de entender el mundo, usando incluso el chantaje como estrategia. Esto puede verse claramente en la vehemencia proselitista dirigida especialmente a los nuevos conversos, que lamentablemente se halla con demasiada frecuencia en los círculos esotéricos. Podemos encontrar esta situación de forma reiterada en la historia de la Iglesia y evidentemente también en el escenario político, cuando un humanista utópico se convierte en un déspota asesino. La claridad implica en todos los casos una visión unilateral de las cosas, siendo por tanto contraria a la unidad que todo lo contiene. Por ello, el Tao de King dice, el Tao que puede expresarse no es el Tao, la palabra que puede ser definida no es la palabra inmutable. Saber que nuestra realidad no es absoluta es la base de la tolerancia, pero fundamentalmente es la posibilidad de crecer más allá de los límites que nuestra mente tenía previamente, interesándonos por la realidad de otros y desarrollando un conocimiento cada vez más profundo. Quizás nos ayude incluso a recordar ocasionalmente que los colores que creemos percibir tampoco son reales. Ahí afuera no existen los colores, son nuestras vibraciones electromagnéticas las que crean los colores, por medio de nuestros ojos y de nuestro cerebro. Ello hace que sea una experiencia altamente subjetiva, que se traduce en diversas formas de vivir la misma realidad. La razón de ser este camino del desarrollo personal es la unificación de opuestos. La unificación de opuestos, cuya meta final es la totalidad y la unidad de todas las cosas a un nivel más elevado. Sin embargo, esto no cambia la forma en que inicialmente nos relacionamos con los opuestos en largos trechos de camino. Y es así como debe ser. En el proceso de búsqueda del conocimiento aprendemos a diferenciar de forma cada vez más precisa y a crear pares de opuestos progresivamente más sutiles, que son de inestimable ayuda a la hora de elaborar nuestros juicios. El resultado es el desarrollo de un mundo intacto, que va creciendo con todo aquello que tenemos en alta estima, que queremos y por lo que creemos que vale la pena luchar. En contrapartida hay otro mundo que también crece, conteniendo en sí todo lo malo y que pensamos debería existir. Por muy arrogante que esta actitud nos pueda parecer, implica la afirmación de que algo salió mal en el proceso de la creación y a pesar de la evidente limitación de nuestras mentes, se nos concede el derecho a mantener tal opinión. Esta opinión es en realidad necesaria e indispensable para el desarrollo y solidificación de la conciencia de nuestro ego. Sin unas fronteras claramente delimitadas, no puede emerger un ego fuerte. Sin experimentar nuevas diferencias en reiteradas ocasiones, la mente consciente permanece indiferenciada. Solo cuando penetramos el mundo de los opuestos,
Con suficiente profundidad podemos y debemos poner en práctica el arte de la unificación. En primer lugar, tenemos que crear fronteras que nos separen convenientemente de todo lo ajeno, externo a nosotros, de tal forma que un ego fortalecido pueda posteriormente llevar a cabo el trabajo de superar estas fronteras. El Caro nos dice que el paraíso de la infancia, la unidad inconscientemente experimentada, ha llegado a su fin, con la resuelta decisión de la carta anterior, los amantes. El héroe o la heroína se han adentrado en el mundo polarizado en el cual desarrollarán su conciencia, provocando así su despertar. En el proceso, él o ella deberán evitar quebrarse por la tensión que generan las dos posibilidades, los dos animales, dominando con habilidad las contradicciones y uniendo las fuerzas opuestas en un gran salto adelante. El héroe o la heroína se encuentran aún en la fase inicial. Él o ella son aún inexpertos y fieles a los buenos consejos recibidos. No deben sobreestimar su habilidad, ya que podría de pronto ocurrirles lo que al aprendiz de hechicero. En la leyenda del Grial, esta etapa corresponde al momento en que Perceval se pone la armadura de Uther, el caballero rojo, un enemigo que ha vencido y como consecuencia cambia de niño a hombre, al menos exteriormente. Parece entonces un caballero de verdad, la encarnación de una persona mayor, más madura. Sin embargo, debajo de la armadura continúa aún usando su vestimenta de loco, y para hacer justicia a su aspecto exterior tendrá que crecer aún interiormente. Existen también otros mitos que describen los peligros de esta etapa, dejando constancia de hijos de dioses que caen a la tierra. Los ejemplos más significativos son Ícaro y Faetón, que fracasan al sobreestimar unos poderes que aún no dominan. Como orientación en este viaje pueden ayudarnos los mapas del alma, tal como los conocemos hoy día, a través de las imágenes destinadas a la meditación del budismo tibetano, los mandalas. La estructura básica típica de estas imágenes consta de un círculo central que contiene el símbolo de la perfección, un Buda, un Bodhisattva, la imagen de Krishna. En Occidente suele ser una figura abstracta, como los mandalas de Santa Hildegarda de Bingen, que contienen un símbolo de Cristo. Este círculo interior está rodeado por una cruz o un cuadrado, que es a su vez contenido por un círculo exterior. Desde un punto de vista simbólico, el círculo siempre representa el todo, lo originario, o expresado en términos gráficos, el paraíso. La cruz o el cuadrado, al estar asociados al número 4, corresponden, sin embargo, al hemisferio terrestre, al mundo del tiempo y del espacio. Visto desde esta perspectiva, el mandala con un círculo interior y otro exterior nos muestra los dos paraísos entre los cuales se encuentra la cruz del tiempo y del espacio. Esta estructura, dividida en tres áreas, puede ser interpretada en diversos niveles relacionados entre sí. En el lenguaje de los cuentos de hadas, el círculo interior es el paraíso inicial, que frecuentemente corresponde al mundo de la niñez. Y que a menudo se pierde al principio de la historia, cuando, por ejemplo, la pelota dorada, símbolo de la totalidad original, cae dentro de la fuente. La cruz es el camino por el que vagabundeamos en busca del paraíso perdido, mientras que el círculo exterior simboliza la meta, un paraíso que, si bien es cierto que guarda relación con el de la infancia, es en realidad diferente. El círculo interior y el círculo exterior son similares entre sí, tienen el mismo centro, pero no son una misma cosa. El círculo interior es el paraíso de la ignorancia. El otro círculo es mucho más amplio, es el paraíso de la omnisciencia. En medio de ellos se encuentra el conocimiento, de la conciencia, con su limitación espacio-temporal. Visto desde una perspectiva psicológica, el círculo interior simboliza el inconsciente. La cruz es la mente consciente y el círculo exterior el inconsciente colectivo. O, expresado en términos de Jung, el inconsciente, el ego y el yo. El budismo denomina a estos tres niveles
unidad, separación, abre comillas, multiplicidad, cierra comillas, y totalidad, que corresponden a su vez a la ausencia de ego, a las ataduras del ego y a la liberación del ego, y también a la ignorancia, al conocimiento y a la sabiduría. En la leyenda del Grial, la caída, la expulsión del árbol de la sabiduría, que es siempre un manzano en la tradición popular, es parte esencial del argumento. Para encontrar la salvación, los caballeros van en busca del Grial, que, según se dice, se encuentra en el castillo del Santo Grial, en la isla de Avalon. Nos cuenta la tradición que esta isla está cubierta de manzanos en flor. En todos estos casos se puede ver cómo el origen y la meta se asemejan, aunque no son exactamente iguales, porque el círculo exterior, a pesar de tener el mismo centro, siempre simboliza un nivel superior de evolución. Visto a través de este prisma, el camino correcto en la vida no implica una regresión que nos hunda en el inconsciente, sino una apertura hacia algo superior al inconsciente colectivo. De la misma forma que la humanidad ha sido capaz de diferenciar el bien del mal desde el momento en que comió de la fruta del árbol de la sabiduría, también la conciencia despierta en nuestro interior, permitiéndonos percibir lo que está bien y lo que está mal. Como consecuencia, según nos dice la Biblia, el ser humano pierde el paraíso que es la unidad de todas las cosas, la ausencia de diferenciación, donde no existen valores ni tensiones entre opuestos, que nos resultan tan extenuantes. Desde entonces nos dice, vivimos en pecado, palabra que se traduce también como separación, y que significa el abandono del círculo interior a la pérdida del centro. Y la pérdida del centro, dado que cuando una persona toma conciencia de su propio yo, en un sentido figurado, ha comido del árbol de la sabiduría. Todos nosotros nos hemos separado de nuestro centro. Esta es una herencia inevitable que la Iglesia denomina pecado original. En los arcanos mayores, este tema aparece por primera vez en la carta del Hierofante, el sumo sacerdote, que representa el primer despertar de la conciencia y que significa el reconocimiento de nuestra naturaleza pecadora. En la medida en que el niño comprende que esta experiencia va acompañada de un sentimiento de consternación y reconoce desde entonces esta turbación. Aunque el niño puede tener un lado mejor, también tiene una parte que es rechazada y aún desterrada por sucia y mala. Estas primeras tensiones de opuestos entre el bien y el mal permiten y prohíben, indican que el tiempo del paraíso está llegando a su fin. El niño se encuentra entonces en la séptima carta, el carro, en la que empieza la larga búsqueda de la unidad perdida. El conocimiento de las tres etapas del camino de la vida pueden encontrarse en una gran variedad de culturas, en filosofías que divergen considerablemente entre sí y en numerosas escuelas de pensamiento. Y dado que la etapa media del camino representa el desarrollo del ego, debemos ser cuidadosos de no censurarlo de forma prematura y confusa. No es en realidad cuestión de evitar su desarrollo como algunos pseudogurús nos quieren hacer creer, sino precisamente lo contrario. En un principio es extremadamente importante que el ego evolucione y se fortalezca, a fin de que pueda recorrer el camino del mundo exterior, consciente. Durante esta fase vivimos separados, el pecado heredado, tristes y abandonados en este mundo, lejos de Dios, o como se lo quiere describir. Aún así, no debemos eludir este camino, dando la vuelta para regresar a la inconsciencia, sino que tenemos que cumplir esta tarea de forma sincera. El objetivo posterior será superar el ego y volvernos una vez más humildes y modestos. Atravesar con éxito esta secuencia de etapas evolutivas es naturalmente más difícil que evitar. Desde el temor, cualquier forma de evolución del ego, aferrándonos a un estado infantil de conciencia. El significado de estas fases se pueden ilustrar con la imagen de un iceberg, ya que, por lo que sabemos, solo una séptima parte es visible, permaneciendo el resto bajo las aguas. Si imaginamos al iceberg completamente sumergido
En un principio, esta imagen correspondería al estado de inconsciencia total al comienzo de la vida. La lenta aparición de la punta en la superficie corresponde al maravilloso despertar de la conciencia del ego. Este es el momento en que un niño se reconoce en el espejo y dice, yo, por primera vez, trazando fronteras y experimentándose a sí mismo como diferente y separado de los demás. El momento del despertar de la conciencia, cuando una parte del todo se hace consciente de sí misma, es algo magnífico. De forma breve lo vivimos cada mañana, cuando despertamos a un nuevo día. Fácilmente se puede entender por qué la humanidad ha considerado esta capacidad de percepción como parte del divino Logos. En nuestro ejemplo, esta parte, que se ha vuelto consciente de sí misma, corresponde a la punta del iceberg. Y si diéramos a esta punta del iceberg una función, consistiría en reconocer sus posibilidades, el mundo que la rodea, y proporcionar orientación. Sería verdaderamente absurdo y presuntuoso, en cambio, si la punta del iceberg sostuviera que el objetivo de este viaje depende únicamente de ella, ya que, sin duda, los 6/7 que están bajo el agua y las corrientes marinas circundantes tienen mucho que decir al respecto, como sería también grotesco que negara la existencia de la parte sumergida, fingiendo que no hay nada abajo del agua. La imagen que acabamos de describir corresponde, de alguna manera, a la situación de la mente occidental al comienzo del siglo XX. Por entonces, Sigmund Freud encontró incomprensión y una vehemente resistencia a sus esfuerzos por conseguir que el subconsciente fuera aceptado en la buena sociedad. Se rieron todos de él porque creían rotundamente que tal tontería no existía en la realidad. Desde entonces, esta actitud ha cambiado considerablemente. En la actualidad, son muchas personas las que aceptan la proposición de Jung, sensiblemente más amplia, en la que el inconsciente ya no se reduce a un depósito de cosas suprimidas e indecentes. Al contrario, se considera un hecho que todas las fuerzas que guían al ser humano habitan en el inconsciente. Retomando la imagen del iceberg, es obviamente importante que la conciencia del ego, la punta del iceberg, sea fuerte en un principio, ya que luego tendrá que aprender a no tomarse a sí misma demasiado en serio y a reconocerse, aunque sea pequeña, como la parte consciente de la totalidad. En la psicología junguiana, la totalidad, las 7/7 partes del iceberg, equivalen al yo, cuya conciencia es el ego. La fuerza que guía y que determina la dirección a seguir es el yo, mientras que el ego es responsable de la orientación, la percepción y la comprensión. Visto desde este ángulo, Freud y Jung se complementaban magníficamente, mientras que Freud, con su famosa frase «Donde estaba el id, estará el ego», hace énfasis en el paso del círculo interno, el inconsciente, al cuadrado, el ego. Jung, al describir el proceso de individuación, le podría equiparar diciendo, o lo podría equiparar diciendo, donde estaba el ego, estará el yo, pasando así del cuadrado al círculo exterior. En este contexto, nos resulta más fácil entender la tradición judeocristiana según la cual Lucifer, que significa la luz más brillante, fue un principio el ángel preferido de Dios. De acuerdo con fuentes gnósticas, su primer hijo debe haber supuesto un gran regocijo para Dios, ver cómo la luz iluminó a sus criaturas y éstas tomaron conciencia de sí mismas. De acuerdo con la tradición, sin embargo, Lucifer quiso ser más grande que cualquier cosa o persona existente, y ello provocó su caída de los cielos. Desde entonces, ha estado congelado en el mar del hielo del inframundo, y vigila, como un siniestro amo, las almas que allí caen. Nuestra conciencia es una capacidad de percepción divina, pero cuando excede sus límites y se vuelve arrogante y cae en la megalomanía, cambia su esencia, benefactor original, por un poder diabólico, que actúa con sangre fría, y al que obsesiona el poder.
Las tres etapas de nuestro desarrollo previamente descritas están representadas en el tarot, en cada una de las siguientes cartas consecutivas, de la 1 hasta la 6. Nos muestra la niñez del héroe o de la heroína, la fase simbiótica inconsciente, de la 7 hasta la 12, la partida, la etapa en la cual él o ella se hacen adultos, desarrollan su ego y descubren la individualidad. 13 hasta la 18, el verdadero camino de la iniciación, la puerta transpersonal que conduce a la totalidad, al inconsciente colectivo, a la unidad de todas las cosas, y así hasta llegar a la meta final del viaje, ilustradas en las cartas 19 hasta la 21. Si consideramos el viaje del héroe como una alegoría del paso por la vida de los seres humanos, podríamos dividirlo en una sección obligatoria y una sección voluntaria. La carta 13, la muerte, es la frontera. Todos llegamos hasta este punto, dependiendo de nosotros mismos y de lo que hacemos con nuestras vidas. Experimentaremos la muerte como un final o como un tema clave, una etapa de transición esencial que tiene lugar en la mitad de la vida, tras lo cual nos espera lo que importa de verdad, la iniciación, la fase transpersonal y el desarrollo del yo. Esta estructura del tarot nos indica, sin embargo, que primero tenemos que pasar por la sección obligatoria, a fin de madurar, para luego poder tomar parte en los ejercicios voluntarios. Aunque pueda parecernos tentador adentrarnos directamente y sin demora en los temas más elevados, pasando por alto todo aquello que nos parece sencillamente material, el mensaje es bien claro. Antes de abordar lo trascendente, debemos aprender a manejar eficazmente la realidad cotidiana. De igual forma, para superar el ego y alcanzar el yo, tendremos que desarrollar primero un ego fuerte, capaz de encontrar su sombra a lo largo del camino, sin ser devorado por ella. Palabras clave sobre el carro. Arquetipo: la partida. Tarea: dominar las contradicciones, arriesgar algo nuevo. Meta: experimentar el mundo, adentrarse en lo desconocido, llevar a cabo grandes cosas, dar exitosamente el gran salto adelante. El gran salto adelante. Riesgo: arrogancia, falta de autocontrol, impulsividad. Sentimientos vitales: optimismo, deseo de acción, estar alerta, haber adquirido un mayor nivel de conciencia, haberse convertido en adulto. Muchas gracias por escuchar este audio y te agradecería que me dieras un like y que te suscribieras a mi canal. Muchas gracias.